Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Tres tristes tigres tragaban trigal. ¿Ya? Esto fue Las paradojas temporales en el cine de ciencia ficción. Más despacio, velocista. Ya te fuiste al final de la presentación. Regresemos. Ay, tienes razón. Vámonos al principio. Te voy a contar una historia loquísima, así que ponte cómodo, porque estamos a punto de iniciar un viaje no solo en el tiempo, sino en tu mente. En un bar casi vacío, un cantinero escucha con atención un cliente misterioso quien le asegura tener la historia más increíble que jamás haya oído. Ese cliente es John, y su historia comienza cuando nació como Jane. Jane creció en un orfanato. Sin saber quién era su familia, siempre se sintió distinta, fuerte, inteligente, pero inusualmente desconectada. Un día, una organización secreta la reclutó. Jane pensó que había encontrado por fin un lugar en el mundo. Se enamoró, pero ese hombre desapareció. Tiempo después, Jane quedó embarazada, tuvo una hija y entonces el giro inesperado. Los médicos descubrieron que su cuerpo tenía características tanto femeninas como masculinas. Una cirugía de reasignación de sexo le cambió totalmente la vida. Jane dejó de existir y nació John. Pero la tragedia no terminó ahí. Su hija fue secuestrada y desapareció. John, consumido por la desesperación, buscó sentido, buscó venganza. Entonces, el cantinero le hizo una oferta: viajar en el tiempo para vengarse de aquel hombre que destruyó su vida. John aceptó y descubrió lo imposible. Él mismo fue el hombre del que Jane se enamoró, el padre de su hija, el que la secuestró y el que la dejó en aquel orfanato donde todo comenzó. ¿Cómo es esto posible? Si para este punto tienes cara de what the fuck, no te preocupes. Así empieza todo el que intenta entender una paradoja temporal, o quien abre los comentarios del asesor de tesis y ve que su obra casi perfecta se convirtió en un revisa 300 correcciones, joven. Bienvenido al mundo de las paradojas temporales. Tú te preguntarás, ¿qué es una paradoja temporal? Una paradoja temporal es un error de lógica en el tiempo. Básicamente es un buje en la realidad. El ejemplo más clásico es: viajas al pasado y evitas que tus abuelos se conozcan. Entonces tú no naces, pero si tú no naciste, ¿cómo viajaste al pasado para impedirlo? Eso es un ciclo sin salida, una contradicción sin solución. Los físicos le llaman son serios problemas. Nosotros le decimos me duele la cabeza. Eso es la paradoja del abuelo. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Perfecto. Las paradojas temporales no son nuevas, vienen de muy lejos. Ya en la mitología griega, los viajes al inframundo y los encuentros con dioses desafiaban el tiempo. Pero fue en 1941 cuando Jorge Luis Borges planteó la idea de mundos alternativos, sentando las bases para la ciencia ficción moderna. En 1947, René Barjavel introdujo la famosa paradoja del abuelo. Desde entonces, las paradojas se volvieron esenciales en películas como La máquina del tiempo de 1960, Volver al futuro de 1985 y Terminator 2 de 1991. Estas historias nos hacen preguntarnos, ¿podemos cambiar nuestro pasado? ¿O tenemos realmente el control del destino? David Lewis, en su teoría de mundos posibles, propuso que cada decisión abre una nueva realidad, y el cine dijo, esto tiene potencial. Especulación. Las películas sobre viajes en el tiempo parten de la especulación, una herramienta que permite imaginar lo imposible y cuestionar la lógica de lo real. Percepción del tiempo. Todo comenzó con Albert Einstein. Su teoría de la relatividad mostró que el tiempo no es lineal ni absoluto, sino una dimensión flexible. Esto cambió por completo cómo entendemos los viajes en el tiempo a través del cine de ciencia ficción.
El filósofo Gilles Deleuze también dejó huella al explorar cómo el tiempo no solo transcurre, sino que se siente y se experimenta de manera distinta en cada historia. David Hume, por su parte, hablaba de la causalidad. Toda acción tiene una consecuencia. En el cine, eso significa que cambiar el pasado podría estar predestinado al fracaso, como en Terminator, o Volver al Futuro. La paradoja del abuelo, por ejemplo, plantea una contradicción al intentar intervenir en nuestro propio origen. La pregunta es, ¿y si tus acciones borran tu propia existencia? Bueno, Stephen Hawking defendía que el tiempo es irreversible, no podemos cambiar el pasado y nuestras acciones están marcadas por lo que ya ocurrió. Ciencia y filosofía. Este campo ha brindado herramientas para cuestionar la naturaleza del tiempo, la causalidad y los efectos de alterar eventos pasados. Hawking sugirió que los agujeros de gusano podrían servir para viajar en el tiempo, aunque necesitarían materia exótica que aún no hemos descubierto. El modelo de Gödel plantea trayectorias cerradas en el tiempo matemáticamente posibles, sí, pero complejas de entender. También están las cuerdas cósmicas, estructuras hipotéticas que distorsionan el espacio-tiempo, y los agujeros de gusano, regiones donde el tiempo se comporta de forma aún misteriosa. En filosofía, Merleau-Ponty plantea que el tiempo no es solo secuencial, lo vivimos a través de emociones, memoria y conciencia. El presente conecta pasado y futuro en nuestra experiencia. David Hume sugiere que nuestras decisiones están condicionadas por causas pasadas. Esto resuena en películas como Predestination, donde el tiempo parece inevitable. Tiempo cíclico y mito. Algunas culturas, como la azteca, concebían el tiempo como cíclico. Esto se refleja en películas como Interestelar o Al filo del mañana, donde se reviven momentos una y otra vez. Carl Jung aporta el concepto de arquetipos y el inconsciente colectivo. Figuras como el héroe o el destino aparecen una y otra vez, reflejando patrones universales sobre el tiempo y las decisiones. La ciencia ficción como crítica. La ciencia ficción no solo plantea tecnologías del futuro, es una herramienta para pensar la sociedad, el libre albedrío y el sentido de la existencia. Más que una aventura intergaláctica, es una crítica social y una ventana a las grandes preguntas humanas. Ciencia y filosofía, diálogo de saberes. Ciencia y filosofía no están separadas. Una busca cómo funcionan las cosas y la otra pregunta por qué. Ambas son necesarias para entender el tiempo. Gastón Bachelard lo explica en La poética del espacio. Nuestra percepción del tiempo y del espacio está íntimamente ligada a la memoria y a la imaginación. En la ciencia ficción, esta idea cobra vida. Estructura narrativa. Las películas sobre viajes temporales no solo son entretenidas, están cuidadosamente diseñadas. Roland Barthes habla de la estructura narrativa dividida en 3 partes: estado inicial, transformación y resolución. En 12 monos, el viaje de Bruce Willis cumple esta estructura, pero la paradoja del tiempo la altera. Las historias no son lineales sino fragmentadas. Los núcleos narrativos son momentos cruciales, las catálisis retrasan la acción y generan tensión. Indicios e informantes completan el rompecabezas. En Looper, el núcleo es el enfrentamiento con uno mismo. Las catálisis son los momentos que desestabilizan la narrativa. Conclusión. Exploramos cómo el tiempo cambia cuando se filtra por la ciencia, la filosofía y la ficción. Para entender su construcción narrativa, analizamos películas clave y sintetizamos hallazgos en una tabla comparativa. Esto conecta elementos como núcleos, catálisis e indicios con fenómenos como el determinismo, el ciclo o el libre albedrío. Cada película revela que el espectador también forma parte de la paradoja temporal. Al verla por segunda vez, todo cobra un nuevo sentido. Las estructuras en Donnie Darko o Predestination nos hacen dudar de la linealidad del tiempo. Todo se dispersa y se resignifica. Los patrones identificados muestran cómo la paradoja temporal se convierte en herramienta narrativa para reflexionar sobre destino, decisión y existencia. Hawking decía que viajar al pasado puede ser inviable físicamente, pero la ficción lo convierte en un laboratorio de ideas. Allí habita la ciencia ficción, no como una predicción, sino como un espejo de nuestras preguntas, porque quizá el tiempo no sea una línea ni un ciclo, sino una historia que solo entendemos al vivirla una y otra vez. ¿Cómo surgió el tema? Todo comenzó con charlas entre amigos, de esas donde una simple pregunta como ¿y si todo está conectado?, desencadena una tormenta de teorías. El tema estaba en todas partes: cine, libros, ciencia, religión, cada quien tenía una perspectiva distinta, pero al final teníamos un objetivo:
entender cómo se construyen las paradojas temporales y qué las hace tan fascinantes. Y descubrimos que más allá de la ciencia ficción, las paradojas son una forma de explorar nuestra percepción del tiempo y de nosotros mismos. Así que la próxima vez que veas una película sobre viajes en el tiempo, recuerda, no es solo ficción, es física, es filosofía y una forma de preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿La ficción supera la realidad o es parte de ella? Porque en estas historias, el final también es el principio. Esto fue Las paradojas temporales en el cine de ciencia ficción. Más despacio, velocista.